Dios les guarde, amados hermanos. Bienvenidos a su programa Mi Biblia y Yo. Por acá les habla el pastor David Urelia y seguimos viendo o estudiando algunos textos que para este tiempo han sido sacados de contexto. Así que hoy vamos a ver un nuevo texto que trataremos, ¿verdad? Con una correcta interpretación de la palabra de Dios, de meter ese texto en su contexto. Y el texto que vamos a estar estudiando es Isaías capítulo 61, el versículo 1. Isaías capítulo 61, el versículo 1. Permítame leerlo y seguro estoy que una vez que empiece a leerlos, pues se le va a hacer conocido a muchos de ustedes que están allí observando este video. Isaías 61, versículo 1 dice: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Ahí encontramos este famoso texto de Isaías 61, versículo 1, que la mala interpretación de este texto o sacando este texto fuera de su contexto ha dado pie a un sinfín de falsa interpretación de las posiciones dentro de la congregación. De hecho, hemos observado para este tiempo, empezando desde el siglo pasado, pues el resurgimiento, ¿verdad?, de este movimiento de los profetas y los apóstoles, que no pasan de ser pseudoapóstoles y pseudoprofetas, pero uno de los textos favoritos de estos movimientos es precisamente Isaías capítulo 61, versículo 1. Y es por eso que el día de hoy es muy común escuchar dentro de los movimientos de muchas iglesias, escuchar el famoso ungido. El ungido de Jehová, la unción está sobre mí. Y también hemos escuchado y hemos visto pastores de este tiempo o pseudoapóstoles también de este tiempo, utilizando este texto como para validar su ministerio. Muchos de ellos han dicho, sí, lo que pasa es que yo soy un ungido del Señor, porque Isaías 61 dice: porque el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Y a partir de ahí tenemos esta doctrina de la unción, esta doctrina de que yo estoy ungido y que yo vengo para ungirte, y muchas congregaciones inclusive se reúnen de domingo a domingo para recibir la unción de ese supuesto ungido, que es el que está al frente de la iglesia o simplemente está ministrando en ese momento. Entonces Isaías 61 pareciera ser un texto de validación de los ministerios apostólicos y de los ministerios proféticos en el siglo XXI. Y hasta este punto uno pudiese decir, bueno, pero es que sí lo dice, ¿no? Isaías 61:1 lo dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Y ahí empieza el conflicto que a lo mejor muchos pueden tener con este texto, porque la verdad es que la mayoría de estas personas que intentan utilizar Isaías 61, versículo 1, para autoproclamarse ungidos o para autoproclamarse un líder espiritual más relevantes que cualquier otro, pues realmente ellos cometen un error de interpretación que ya yo lo he venido mencionando en los videos anteriores, que se llama reemplacismo o la doctrina del reemplazo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que intentan hacer estos ministros contemporáneos? Ellos simplemente intentan montarse ellos sobre ese texto. Entonces ellos dicen, eso de que me ungió Jehová, ellos se lo toman para ellos. Eso de que el Espíritu de Jehová
está sobre mí, se lo toman para ellos. Y bueno, aquel que no conoce las escrituras, aquel que no conoce, no estudia la palabra de Dios, pues fácilmente es engañado, porque simplemente estos líderes lo que dicen es, mire, lo que están viendo acá, lo que está escrito acá en Isaías 61, está hablando de mí, soy yo, está hablando es de mí. Y bueno, los hermanos que no conocen la Biblia, lamentablemente los hermanos indoctos que no les gusta leer la Biblia, pero que tampoco les gusta estudiar la Biblia, son flojos, lamentablemente. Mucha gente que está siendo engañada en el cristianismo del siglo XXI, la mayoría son engañados porque sencillamente son flojos. No les gusta estudiar la palabra, les encanta ir a la iglesia solamente a cantar, a brincar con la alabanza, pero no les gusta tampoco tomar tiempo para estudiar la palabra, para conocer la palabra de Dios. Pero también tenemos el día de hoy una iglesia en el contexto general muy floja también para enseñar la palabra. No les gusta enseñar la palabra, así que bueno, todo eso se convierte en prácticamente en caldo de cultivo para que estas personas que simplemente se monten desde un púlpito y le digan a la persona, mira, Isaías 61 está hablando de mí. Y todos los hermanos que no saben nada dicen, amén, amén, este es el ungido, este es el ungido. Sobre este hombre es que está el Espíritu de Jehová. Y ahí, bueno, usted sabe, se abre toda una puerta de posibilidades de manipulación. Una vez que ese ungido es reconocido por este grupo de personas, siendo validado por Isaías 61, entonces empiezan las ofrendas, empieza pacta en mi ministerio, siembra en el ungido. Si tú quieres también ser ungido, tienes que sembrar en el ungido. Y algunos dicen, porque la unción que yo tengo tiene que empezar por mí y empezar a bajar hasta que llegue a ustedes. Y por ahí se abre todas las manipulaciones que ya usted y yo conocemos y hemos visto en este tiempo y también en parte del siglo pasado. Pero ¿saben lo que pasa, hermanos? Que muchas veces simplemente sacar un texto fuera de contexto da pie a todo esto. Y es por eso que hemos apartado varias semanas, varios días para estudiar algunos textos fuera de contexto. Y Isaías 61 es uno de los predilectos de estos personeros en el día de hoy. Les encanta Isaías 61:1 porque les queda tan bien. Es un texto que pueden utilizar, pero como ellos quieren, a su antojo, porque lamentablemente no hay una iglesia tratando de meter los textos en su contexto. Y esto es lo que nosotros en este video sí estamos tratando de hacer. Entonces, ¿qué les parece si metemos en su contexto Isaías 61, versículo 1? Vamos a poner a ese león de Isaías 61:1 en su hábitat natural, en donde sí realmente tiene un entendimiento y tiene un poder increíble. Isaías 61 para todos aquellos que lo entienden en su justo contexto. Entonces, ¿de quién está hablando Isaías en este capítulo? ¿A quién se está refiriendo Isaías en este capítulo? El contexto de Isaías 61. ¿Cuál es el contexto de Isaías 61? Pues bueno, hermanos, cuando leemos el contexto de Isaías 61, fíjese que si usted tiene una Biblia Reina Valera en la mano, usted va a ver que el título que le colocan allí de Isaías 61 dice buenas nuevas de salvación para Sión. Es decir, el contexto más o menos que de entender Isaías 61 estaba haciendo referencia a una buena noticia que venía a futuro
para Sión. Ahora, ¿qué es Sión? Sión era lo que se conoce como la capital de Jerusalén. Sión era Jerusalén misma, era Jerusalén. Es decir, cuando está aquí hablando el capítulo 61, tenía buenas noticias para el pueblo judío. Había buenas noticias para el pueblo de Dios. En aquel entonces, entiéndase Israel, entiéndase el pueblo judío. Pero, ¿qué era esa buena noticia? ¿De qué se trataba esa buena noticia? ¿Cuál era esa buena noticia que había sido profetizada a través de los años por prácticamente casi todos los profetas del Antiguo Testamento? Pues la buena noticia era la noticia del nacimiento del Mesías. La buena noticia era la noticia de que para el pueblo judío, para el pueblo de Dios, para el remanente, iba a venir un Mesías. Entonces, ese Mesías, ¿cómo se le iba a conocer? Ese Mesías, ¿cómo se le iba a identificar? ¿Cómo se iba a saber que ese era el Mesías? ¿Cómo íbamos a poder deducir entre tantos hombres que estarían llegando a través de la historia a partir de este escrito de Isaías? Iban a venir muchos hombres importantes en el pueblo judío, pero entre tantos hombres importantes, entre tantos hombres relevantes que iban a estar en el pueblo judío, ¿cómo íbamos a identificar cuál de ellos verdaderamente era el Mesías? Pues precisamente por estas señales. Por estas señales o por esta señal específico del versículo 1 era que se iba a poder identificar quién era el Mesías. Y es por eso que el Espíritu Santo inspira a Isaías para que Isaías pudiese profetizar las palabras que iban a estar prácticamente adecuadas a aquel hombre que sería el ungido del Señor. Porque este es el contexto de este pasaje, el ungido del Señor. ¿Cuál sería la señal para nosotros realmente saber quién sería el ungido del Señor? Porque de que vendría mucha gente diciendo que son el Cristo. También vendrían hombres como Juan el Bautista. Fíjese que un ejemplo importante, la de Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista salió prácticamente a la palestra pública, la mayoría del pueblo decía, no, él es el Cristo, él es el Cristo, él es el Mesías. Y en varias oportunidades, de manera muy tajante, Juan el Bautista tuvo que decir, ya les dije que yo no soy el Cristo, yo no soy el Cristo, yo no soy el Cristo. Y varias veces Juan tuvo que dejar eso bastante claro. Pero para identificar al Mesías estaba una señal. Estaba una señal específica que es la que dice Isaías capítulo 61, versículo 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. ¿Cuál era el énfasis de esto? Bueno, el énfasis era que aquel que verdaderamente era el Mesías es la misma palabra en hebreo para ungido, y en el griego es el Cristo. Es decir, cuando decimos Mesías y decimos Cristo, estamos diciendo la misma palabra, pero en idiomas diferentes. Entonces, una de las señales era que aquel que verdaderamente era el Mesías o el Cristo, que el Espíritu del Señor iba a reposar sobre él, iba a estar sobre él. Iba a estar sobre él, iba a venir de manera particular sobre él, iba a quedar allí, iba a permanecer en él. Pero también nos dice que a través de ese derramamiento o a través de esa venida del Espíritu Santo y quedándose allí sobre esa persona, pues esa persona iba a ser considerado el ungido de Jehová. El ungido, ¿por qué? Porque lo ungió Dios. Esta palabra de ungir tiene más que ver con elección. Tiene más que ver con Dios lo eligió a él. Dios eligió fue a él. Él es el Mesías. Cuando entendemos en la Escritura el ungido de Jehová,
no está hablando del más poderoso, no está hablando del que tiene un privilegio, no está hablando de aquel que Dios eligió. Este es mi elegido. Este es mi elegido. Entonces, es lo que está tratando de explicarnos acá Isaías a través de Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Pero también Isaías va a explicar la misión de ese Mesías. No solamente la manera de identificar a ese Mesías, que era por medio de el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que iba a posar sobre él, iba a permanecer sobre él. Yo creo que hasta este punto que le estoy compartiendo esto, ya ustedes saben más o menos de quién está hablando Isaías 61. Si usted está bien enganchado con la palabra o está bien enganchado en la fe, yo creo que hasta este punto, igualmente al final del video lo voy a revelar, pero yo creo que hasta este punto ya usted sabe para quién era este texto, ¿verdad? Claro que sí. Ya usted tiene que saber para quién era este texto. No era para los que el día de hoy dicen que ese texto era para ellos. Así que qué importante que solamente yo explicándole esto y dándole estas pequeñas señales que van a ir en aumento, ya usted puede deducir que no hay ninguna duda que Isaías 61, versículo 1, es uno de los textos más sacados de contexto en el cristianismo diluido y totalmente apartado de la sana doctrina del siglo XXI. Porque acá no solamente Isaías nos habla la manera de identificar al Mesías, sino que también nos va a detallar las obras del Mesías, las cosas que ese Mesías o ese Cristo iba también a realizar como señales mesiánicas, señales que solamente las podía hacer el Mesías, el elegido del Señor, el Cristo de Dios. Solamente él la podía hacer. Así que también nos va a decir Isaías, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Esta palabra buenas nuevas acá, el griego original es evangelion. Evangelion o evangelio criollamente hablando. Es decir, no solamente que el Mesías iba a recibir la investidura del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, sino que también el Mesías iba a venir con un mensaje particular y un mensaje único, que es el mensaje del Evangelio. A predicar buenas nuevas a los abatidos. Pero también ese Mesías no solamente iba a predicar el Evangelio, sino que también iba a venir con la capacidad dada por Dios a ese Mesías, también de sanar, de liberar, de hacer hechos portentosos, de sanar enfermos, de liberar personas atadas por los demonios, atadas por Satanás. Ese Mesías iba a tener el poder de liberar a los cautivos, gloria a Dios, de liberar a los cautivos. Por eso que luego también Isaías nos dice a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Todo esto son señales mesiánicas. Es decir, hermanos, cuando escuchamos el día de hoy que alguna persona intenta utilizar Isaías 61 para sí mismo, no hay ninguna duda que estamos ante un falso ministro. No hay ninguna duda que estamos ante, y si no es un falso ministro, estamos por lo menos ante una persona que desconoce las Escrituras. Estamos ante una persona que no ha entendido los contextos de los textos y por eso está sacando un texto fuera de contexto. Pero también estamos ante una persona que está cometiendo una gravedad tremenda al trazar las Escrituras, que es que está haciendo reemplacismo. Se está tomando un texto que no es para él y está tratando de montarse encima de un texto que habla de otra persona. Es decir, hasta este punto quiero dejar bastante claro que Isaías 61, versículo 1, no es un texto para validar
para validarle los ministerios pseudo, los ministerios falsos a los famosos apóstoles del siglo XXI. Isaías 61, versículo 1, no es un texto para validar ministerios a ningún movimiento pseudo cristiano del siglo XXI. Pero también Isaías 61, versículo 1, no es un texto que nadie lo puede ya usar. Así de fácil como se lo estoy diciendo. Sí, Isaías 61, versículo 1, ya es un texto sin uso para nadie. Nadie lo puede utilizar. No solamente los pseudoapóstoles no lo pueden utilizar porque no encaja para ellos, no tiene ninguna razón para ellos bíblicamente hablando. Ahora, que ellos sigan manipulando con ella, pues va a depender del que le esté oyendo si se quiere seguir dejando manipular por esta gente. Pero también aún aquellos que no son pseudo apóstoles o pseudo profetas, supongamos que un hermano o un pastor común dentro de la iglesia quisiera también tomar este texto para él, tampoco aplica. ¿Y saben por qué no aplica, amados hermanos? Porque este texto, Isaías 61, versículo 1, quien le dio cumplimiento, escúcheme bien, quien le dio cumplimiento y consumación a Isaías 61, versículo 1, lo hizo el que tenía que hacerlo. Para el que lo escribieron, le dio consumación y le dio eficacia y le dio cumplimiento, nuestro Señor Jesucristo. Y sí, Isaías 61:1 fue escrito para Cristo, fue escrito para el Mesías, y cuando Él vino, Él le dio cumplimiento a ese texto que era para Él. Es decir, Cristo no produjo o Cristo no realizó reemplacismo al utilizar Isaías 61:1, porque precisamente Isaías 61:1 se escribió para Él. Era el dueño de ese texto, y cuando Él vino a la tierra, Él dijo: miren, deme mi texto, porque ese texto es mío. Ese texto es para mí. Y vamos a verlo. Lucas capítulo 4. Vamos a ver en Lucas capítulo 4, versículo 16. Vamos a leerlo hasta el versículo 21 para que definitivamente nuestros ojos se terminen de abrir y ver que realmente Isaías 61:1 es un texto muy sacado de contexto en nuestro tiempo. Primero, porque no tiene nada que ver con la manera que lo utilizan algunos el día de hoy. Pero en segundo lugar, y más importante aún, es que es un texto que ya tuvo cumplimiento, ya tuvo consumación en la persona de Cristo, y que por ende ya nadie le puede dar uso. Nadie le puede dar uso porque no fue escrito para nadie, a excepción del Mesías, a excepción del Cristo de la gloria, que es nuestro Señor Jesucristo. Leo Lucas 4, 16 al 21, dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Versículo 20. Una vez que el Señor terminó de leer Isaías 61:1, versículo 20 dice: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Escuchen esto, hermanos. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. La pregunta es: ¿por qué cuando Jesús leyó
Isaías 61:1, ahora los ojos de todos estaban puestos sobre él, mirándolo así sorprendidos, muy sorprendidos mirando al Señor. ¿Saben por qué? Porque entre los judíos que sí conocían las escrituras, o por lo menos de una manera más amplia que la que muchos cristianos lo conocen en el día de hoy, ellos sabían que ese texto solamente estaba ahí reservado para que lo leyera el Mesías. Ellos sabían, de hecho, era una instrucción oral que había pasado a través de los siglos, y ellos sabían que era un texto que solamente lo iba a leer el Mesías, que el Mesías, cuando verdaderamente llegara el Mesías, que el Mesías iba a leer directamente ese texto de Isaías 61:1. Por eso que cuando Cristo lo lee, todos se quedan viendo, todos se quedan allí perplejos de que justamente ese texto haya leído el Cristo, y definitivamente ellos estaban con la duda. ¿Será que este es el Mesías? ¿Será que no es? Pero gloria a Dios, Cristo, Jesús, los va a sacar de la duda. El Señor lo va a sacar de la duda, haciéndoles entender: si yo leí ese texto, es porque ese texto era para mí, y efectivamente yo soy el Mesías. Efectivamente yo soy el Cristo, y el Señor le va a sacar esa duda y le va a confirmar que no hay ninguna duda. El Cristo no leyó el texto fuera de contexto, todo lo contrario. Cristo sí leyó Isaías 61:1 en su contexto, porque era para él, como les dije anteriormente, y definitivamente ese texto se cumplía y se consumaba en la persona de Cristo Jesús. El versículo 21, en el versículo 20, todos ellos están ahí atónitos mirando al Señor, y en el versículo 21, mire lo que le dice el Señor: y comenzó a decirles: hoy, escuchen, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué más quiere? Perfecto. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahí está, yo soy el Mesías. Es lo que tal cual está diciendo el Señor a ellos. Les leí Isaías 61:1, y hoy les digo que lo que acabo de leer hoy se ha cumplido, porque yo soy el Mesías. Esto está hablando es de mí, y ese soy yo. Yo soy el Mesías. Es decir, hermanos, qué maravilla cuando metemos o aprendemos a meter a los textos dentro de su contexto. Así que el día de hoy, si usted quiere seguir dejándose manipular por aquellos que se la tiran de super ungidos, por aquellos que te vienen diciendo que ellos son los ungidos del Señor, porque Isaías 61 dice, allá usted, si quiere seguir viviendo en el engaño y en la mentira. Pero la Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hoy no hay super ungidos, y si quieren utilizar Isaías 61:1, pues no tiene ningún sentido, porque Isaías 61:1 era un texto mesiánico, y por ser un texto mesiánico se cumplió en la persona misma de Jesucristo, que era el Mesías y que por ende también era el Cristo. Así que muchos leen Isaías 61:1, pero también es bueno que lean Lucas 4 del 17 al 21, donde queda todo bastante claro. Ahora, algunos a lo mejor estarán con la duda: pero entonces, pastor, cuando hablamos de unción, el día de hoy, en este tiempo, ¿será que cada cristiano está ungido? ¿Será que cada cristiano tiene la unción del Señor? Pues sí, no hay que pedírsela a nadie. No tiene que pedírsela a nadie, porque precisamente sobre eso, y para que nosotros no estemos siendo manipulados por nadie, el apóstol Juan nos hace saber en su primera carta, en primera de Juan, el capítulo 2, por ahí lo va a conseguir. El apóstol Juan también nos hace saber, hermanos, que todos, mira lo que dice primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20 dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Es decir, hermanos,
nosotros, y fíjate lo que dice el 27. El 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿Qué significa eso? Juan acá está diciendo, hermanos, que usted no tiene que ir a recibir unción de ningún super ungido. Que nosotros no tenemos que ir a la iglesia para recibir unción de nadie. En primer lugar, porque Isaías 61:1 no tiene nada que ver con las propuestas de unción que hacen el día de hoy. En segundo lugar, porque Cristo era el Mesías, Cristo era el ungido de Dios y ya fue consumado todo aquello con la venida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, porque el cuerpo de Cristo en este tiempo ya está ungido. El cuerpo de Cristo, es decir, cada cristiano, cada aquel que cree en Cristo ya ha sido ungido por Cristo mismo, por el Espíritu Santo que nos ha sellado para el día de la redención. Así que, hermanos, de esta manera pues terminamos de meter este texto en su contexto. Isaías 61 tiene un contexto, así que tengamos mucho cuidado para no permitir que falsos maestros vengan por ahí a tratar de sacarnos a Isaías 61, versículo 1, fuera de su contexto. Ya aprendimos lo que significaba, ya aprendimos su consumación, ya aprendimos su cumplimiento, pero también aprendimos que para nosotros en este tiempo, en la era de la iglesia no tiene que estar buscando unción, porque la iglesia ya está ungida. Ya la iglesia está ungida por la unción del Santo, por la unción de Cristo a través de su Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir creciendo a la medida y a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Tenemos que seguir creciendo en conocimiento, creciendo, madurando en Cristo. Es lo que la iglesia tiene que hacer en este tiempo y sobre todo pues esperar y prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero por ninguna razón y ni por ningún mandato bíblico no tenemos que andar buscando unción de la mano de nadie, ni tampoco en ningún ministerio. Ya nos veremos en otro video para seguir metiendo en contexto textos que por ahí andan sacando de contexto. El pastor David Urelia les acaba de hablar y nos vemos en otro video.